El viento azotaba las cumbres como un lamento antiguo, llevando consigo el aroma resinoso de los pinos que se aferraban a las laderas empinadas. Era finales de otoño en las montañas de los Apalaches, donde el frío se colaba en los huesos como un invitado no deseado. Elena subió la escalera improvisada con cuidado, sus botas húmedas resbalando ligeramente sobre los peldaños de madera astillada. Llevaba en las manos un martillo viejo y un puñado de clavos oxidados, herramientas que había encontrado en el sótano de la cabaña que acababa de heredar de su abuela. La estructura, erigida en la década de 1840 por colonos que buscaban refugio en estas tierras salvajes, se erguía sola en el claro, rodeada de un bosque denso que parecía susurrar secretos al atardecer. Elena, una mujer de 38 años, con el rostro marcado por años de lucha, había llegado allí hacía solo 3 días. Antes, su vida había sido un torbellino de refugios temporales y noches en albergues improvisados, arrastrando a su hija de 10 años, Sofía, de ciudad en ciudad. El divorcio la había dejado sin nada y el trabajo precario en cafeterías la había mantenido apenas a flote. Pero entonces llegó la carta, un sobre amarillento con el sello de un notario lejano, informándole que su abuela materna, a quien apenas recordaba de visitas infantiles, le había dejado esta propiedad remota. La cabaña de la montaña, la llamaban en el pueblo de abajo, un lugar llamado Rich Hollow, donde las casas se apiñaban alrededor de una plaza polvorienta, y los vecinos hablaban en susurros sobre los que vivían arriba. El techo necesitaba reparaciones urgentes. Las últimas tormentas de nieve habían abierto grietas en las tejas de cedro, y el invierno se acercaba con su promesa de aislamiento total. Elena quería arreglarlo antes de que el mal tiempo la encerrara. Sofía observaba desde el porche, envuelta en una manta raída, con su cabello oscuro cayendo en mechones sobre los ojos. A su lado reposaba Max, el pastor alemán que habían rescatado de una perrera municipal 2 años atrás. El perro, con su pelaje negro y fuego, había sido su compañero fiel en las noches más frías, alertando con un gruñido bajo ante cualquier sombra sospechosa. Ahora yacía quieto, con las orejas erguidas, como si el bosque entero le contara historias que solo él podía entender. Elena alcanzó la cima del techo inclinado, el aire helado mordiendo su piel a través de la chaqueta gastada. El sol se hundía detrás de las ridges, tiñendo el cielo de un gris plomizo, y la niebla comenzaba a ascender desde el valle, envolviendo los troncos en un velo espeso. Golpeó una teja suelta, el sonido reverberando como un eco solitario en el silencio de la montaña. El viento gemía contra la chimenea de piedra, y el aroma a tierra húmeda y savia se mezclaba con el olor metálico de las nubes de tormenta inminentes. Abajo, el gravel del camino serpenteante que llevaba al pueblo parecía un hilo plateado desapareciendo en la bruma. Estaba clavando una nueva teja cuando lo oyó. Un golpe sordo, como si algo pesado se moviera en el ático justo debajo de sus pies. Se detuvo, el martillo suspendido en el aire. El viento, pensó al principio, o quizás un animal escarbando en las vigas. Pero entonces volvió, un golpe rítmico, no como el crujir de la madera vieja, sino deliberado, como nudillos contra una puerta. Elena se inclinó, presionando la oreja contra las tejas frías. Nada, solo el latido de su propio corazón, acelerado por el esfuerzo y el frío. Bajó un peldaño, pero el sonido persistió, más insistente ahora, viniendo de un punto específico cerca de la cumbre del techo, donde el ático se unía al tejado principal. «¿Mamá?» La voz de Sofía flotó desde abajo, pequeña y teñida de preocupación. La niña se había puesto de pie, abrazando a Max, quien ahora gruñía suavemente, con la mirada fija en el bosque al borde del claro. El perro no se movía,
pero su postura era tensa, como si oliera algo más allá de los árboles, un peligro que el viento traía en espirales de nieve prematura. Elena descendió la escalera con las manos temblorosas, el martillo olvidado en su cinturón. «Está bien, mi amor, solo el viento», mintió, aunque su voz traicionaba la duda. Pero en su interior, una chispa de inquietud se encendió. Esta cabaña no era solo un refugio, era un legado de su abuela, una mujer que había vivido sola aquí durante décadas, murmurando sobre secretos enterrados, en cartas que Elena nunca contestó. ¿Y si no era el viento? ¿Y si algo o alguien había estado esperando en el ático todo este tiempo? Entró en la cabaña, el piso de madera crujiendo bajo sus botas. El interior era austero, una cocina de hierro fundido, una mesa tallada a mano y un sofá raído junto a la chimenea apagada. Sofía corrió hacia ella y Elena la abrazó, sintiendo el calor delgado de su cuerpo contra el frío que aún le calaba los huesos. Max la siguió, olfateando el aire con urgencia, su hocico apuntando hacia la trampilla del ático en el techo del pasillo. La trampilla, cubierta de polvo y telarañas, colgaba ligeramente entreabierta, como si una ráfaga reciente la hubiera movido. Elena sacó una linterna de la mochila que servía de equipaje. El haz de luz cortó la penumbra, revelando motas de polvo danzando en el aire quieto. Subió la escala plegable con el corazón en la garganta, el olor a madera húmeda y moho intensificándose. Empujó la trampilla y el golpe resonó de nuevo, esta vez más cerca, como un eco desde las vigas superiores. El ático era un laberinto de sombras, baúles cubiertos de lonas raídas, herramientas oxidadas y pilas de papeles amarillentos apilados en un rincón. Pero en el centro, bajo una viga maestra, algo se movía. No era un animal. Era un panel suelto en el techo interior, vibrando con cada ráfaga de viento exterior. Con manos temblorosas, Elena lo apartó. Detrás no había solo aislamiento podrido, sino una caja de metal oxidada, sellada con un candado antiguo. La caja estaba fría al tacto, como si absorbiera el invierno de la montaña. Un golpe final, suave pero definitivo, pareció emanar de su interior, como si lo que guardaba hubiera estado esperando este momento. Elena la bajó con cuidado, el peso sorprendiéndola. Sofía y Max la miraron desde abajo, la niña con ojos amplios de curiosidad silenciosa, el perro con un ladrido bajo que rompió el silencio. En ese instante, con la niebla envolviendo la cabaña y la montaña testigo muda de su descubrimiento, Elena sintió que su vida, marcada por la pérdida y la supervivencia, acababa de girar hacia un abismo desconocido. La caja, con su promesa de secretos ancestrales, cambiaría todo. Pero por ahora solo podía abrazar a su hija, mientras el viento aullaba fuera, recordándoles que en estas alturas la verdad siempre emerge con el frío. Elena colocó la caja de metal sobre la mesa de la cocina, el sonido sordo reverberando en el silencio de la cabaña como un pulso lejano. La luz de la linterna proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de troncos, donde la resina antigua aún exudaba un aroma dulce y pegajoso, mezclado con el olor a humedad que se filtraba desde el techo reparado a medias. Afuera, la niebla se había espesado, envolviendo el claro en un velo que borraba la línea entre el bosque y el cielo. El viento susurraba contra las ventanas empañadas, un recordatorio constante de la montaña que la rodeaba, una presencia vasta e indiferente que había visto generaciones pasar como hojas caídas. Sofía se acercó con pasos cautelosos, sus calcetines raídos rozando el piso de madera que crujía bajo su peso ligero. Tenía 10 años, pero sus ojos, oscuros y profundos como los pozos de las minas abandonadas en las laderas inferiores, parecían llevar el peso de más. «Mamá, ¿qué es eso? ¿Es de la abuela?»,
preguntó en voz baja, extendiendo una mano temblorosa hacia la caja. Elena la detuvo suavemente, cubriendo sus dedos con los propios, fríos y callosos por años de trabajos mal pagados. No lo sé aún, mi amor, pero lo averiguaremos juntas. Por ahora, ayúdame a preparar la cena. El frío no espera. Max, el pastor alemán, se sentó a sus pies, su pelaje negro y fuego erizado por la tensión. El perro había sido su salvavidas en las calles de la ciudad, un compañero rescatado de una jaula oxidada, donde lo habían destinado a la eutanasia por ser demasiado agresivo. Desde entonces, Max no había fallado. Alertaba ante los extraños en los refugios, guiaba a Sofía por callejones oscuros, y ahora, en esta cabaña remota, olfateaba el aire con las orejas tiesas, como si la montaña entera le contara sus secretos. Su gruñido bajo vibró en el pecho de Elena, un eco de la inquietud que ella misma sentía. El perro no confiaba en lo desconocido, y en este lugar todo lo era. La cabaña era un relicto del siglo XIX, construida por colonos escoceses irlandeses que habían talado los pinos gigantes para erigir sus muros. Las vigas expuestas en el techo del ático aún portaban marcas de hacha, y el piso, aunque pulido por décadas de pasos, se hundía en el centro como si la tierra debajo reclamara su espacio. Elena había explorado el lugar esa mañana, antes de subir al techo. Una sola habitación principal, con una cocina de hierro fundido que databa de la posguerra, un dormitorio pequeño con literas de madera para ella y Sofía, y un porche trasero que daba a un arroyo congelado. Detrás, un cobertizo derruido albergaba herramientas oxidadas y un hacha que su abuela había usado para partir leña hasta sus últimos días. No había electricidad. Solo una lámpara de queroseno y un generador viejo que rugía como un animal herido cuando lo encendían. El agua provenía de un pozo manual, helada y pura, pero el aislamiento era total. El camino de grava serpenteaba 5 millas, cuesta abajo hasta Rich Hollow, el pueblo que se aferraba al valle como una herida cicatrizada. Rich Hollow era un lugar de casas apiñadas y fachadas descoloridas, donde la principal calle principal albergaba una tienda general, una iglesia de tablones y un diner que servía sopa de venado en invierno. Elena había bajado allí el día anterior, arrastrando a Sofía de la mano mientras Max trotaba a su lado, su presencia disuadiendo miradas curiosas. El pueblo juzgaba rápido. Las mujeres como ella, con ropa gastada y un perro callejero, eran vistas como intrusas, ecos de los tiempos duros de la Gran Depresión, cuando los mineros abandonaban familias enteras. La nieta de la vieja Harlan, murmuraron en la tienda mientras Elena compraba harina y clavos. Su abuela, Margaret Harlan, había sido una figura legendaria y solitaria, una viuda que rechazó la ayuda del pueblo tras la muerte de su esposo en una explosión minera en 1952. Vivió aquí arriba hasta los 92, cultivando un huerto en verano y tejiendo mantas en invierno, pero siempre con un velo de misterio. «Guarda secretos esa cabaña», le dijo el tendero, un hombre de rostro arrugado como corteza de roble, entregándole el cambio con reticencia. «Mejor no remuevas lo que está enterrado». Elena sintió el peso de esas palabras mientras preparaba una sopa aguada con las pocas verduras que habían traído. La pobreza era una sombra constante. En la ciudad, habían dormido en autos prestados y comido de comedores sociales, huyendo de un exmarido que las había dejado con deudas y moretones invisibles. La herencia de la cabaña era un salvavidas, pero también un recordatorio de memorias fragmentadas. Recordaba visitas de niña, el aroma a pan horneado y las historias de su abuela sobre la montaña como guardiana de verdades olvidadas. «Esta tierra no olvida», decía Margaret, con ojos que miraban más allá de las ridges.
Ahora, con la caja ante ellas, Elena se preguntaba si esas verdades eran bendiciones o cargas. Sofía revolvió la sopa en silencio, su confianza en la madre un lazo quieto, forjado en noches de promesas susurradas bajo puentes. No preguntaba mucho, solo observaba como Max, quien ahora yacía junto al fuego que Elena había encendido en la chimenea de piedra. Las llamas crepitaban, proyectando un resplandor anaranjado sobre la caja sellada. Elena probó el candado con el martillo, pero era sólido, forjado en una era de hierro resistente. «Mañana iremos al pueblo por una sierra», murmuró más para sí misma. Afuera, la nieve comenzó a caer en espirales suaves, cubriendo el porche y el claro en un manto blanco que amortiguaba los sonidos. El bosque se cerraba alrededor, los pinos gimiendo bajo el peso incipiente del invierno. Mientras comían, el silencio de la cabaña se llenó de tensiones no dichas. La supervivencia dependía de reparar el techo antes de la primera nevada grande, de encontrar trabajo en el pueblo, quizás limpiar casas o cuidar animales, y de desentrañar qué guardaba la caja sin alertar a los vecinos entrometidos. Elena miró a Sofía, cuya cabeza se inclinaba somnolienta sobre la mesa, y a Max, cuya mirada fija en la puerta sugería que la montaña no dormía. La memoria de su abuela flotaba en el aire, un hilo que unía su pobreza pasada con esta nueva lucha. Aquí, en las alturas, la supervivencia no era solo calor y comida. Era enfrentar el legado que el frío desenterraba, paso a paso, en la quietud de la noche. El viento aulló de nuevo, y Elena sintió el pulso de la cabaña, viva con historias que apenas comenzaban a revelarse. La nieve caía en espirales perezosas sobre el claro, acumulándose en los bordes del porche como un velo blanco que amortiguaba el mundo exterior. Elena se levantó de la mesa con un suspiro, el vapor de la sopa aún flotando en el aire frío de la cabaña. Sofía ya dormía en el sofá raído, su respiración suave un contrapunto al crepitar de las brasas en la chimenea. Max permanecía alerta, su hocico levantado hacia la puerta, como si el viento que azotaba los pinos le trajera advertencias del valle abajo. Elena cubrió a su hija con una manta tejida a mano, las hebras ásperas rozando sus dedos, y luego se acercó a la ventana empañada. Limpió un círculo con la manga de su chaqueta, mirando cómo la niebla se entretejía con la oscuridad creciente, borrando el camino de grava que serpenteaba hacia Ridge Hollow. Al amanecer, el frío había endurecido la nieve en una costra crujiente bajo sus botas. Elena decidió bajar al pueblo. Necesitaba una sierra para abrir el candado de la caja y provisiones para el invierno que se avecinaba. Dejó a Sofía dormida con Max vigilando, el perro acurrucado a sus pies como un guardián silencioso. El descenso por el camino era un ejercicio de equilibrio. La grava helada resbalaba bajo las ruedas del viejo carro que habían traído de la ciudad, y el bosque a ambos lados parecía cerrarse, los troncos negros y húmedos exhalando un aliento de tierra mojada y resina. El aire era tan puro que dolía en los pulmones, un recordatorio de que la montaña no perdonaba la debilidad. Ridge Hollow emergió del valle como un puñado de casas encaramadas en la ladera, sus techos de hojalata reluciendo bajo la luz gris del sol matutino. El pueblo era un relicto de los días de la extracción de carbón, con calles empedradas que serpenteaban entre edificios descoloridos por el tiempo y las lluvias. La tienda general, con su letrero desvaído de Harlan's Mercantile, un nombre que ahora parecía irónico, era el corazón del lugar. Elena estacionó el carro junto a la bomba de agua oxidada y entró, el timbre de la puerta tintineando como un eco solitario. El interior olía a café rancio y serrín, estanterías cargadas de latas polvorientas y herramientas colgadas en clavos torcidos. El tendero, un hombre corpulento de unos 60 años llamado Harlan, no pariente, pero con el apellido común en estas tierras,
Levantó la vista de su periódico amarillento. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado por arrugas como grietas en la corteza, se detuvieron en Helena con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿De vuelta tan pronto?», murmuró, sin levantarse del taburete detrás del mostrador. «Pensé que la montaña te mantendría arriba por más tiempo». Su voz era ronca, teñida del acento arrastrado de los Apalaches, y en ella Helena sintió el primer pinchazo de juicio. Una mujer sola, con acento urbano y ropa que gritaba necesidad, no encajaba en el molde de las mujeres de la montaña que el pueblo veneraba en silencio, fuertes, calladas, arraigadas como los robles. Helena colocó unas monedas sobre el mostrador pidiendo una sierra manual y algo de harina, sal y conservas. «Necesito herramientas para la cabaña», dijo con voz firme, aunque el frío del viaje le había entumecido los labios. Harlan la miró de arriba abajo, notando las manchas de barro en sus botas y el cansancio en sus hombros encorvados. «La cabaña de Margaret, ¿eh? Tu abuela era dura como el granito, pero tú pareces de las que huyen del primer vendaval». No era una pregunta, sino una afirmación, cargada del peso de suposiciones. En Rich Hollow, las mujeres como Helena, o peor, las que habían conocido la calle, eran vistas como presagios de problemas. Madres solteras que arrastraban hijos a la deriva, robando el poco trabajo disponible o trayendo el caos de la ciudad a sus colinas quietas. Recordaba las historias que su abuela le contaba de niña, sobre viudas mineras que el pueblo ayudaba en secreto, pero solo después de juzgarlas por su debilidad. El juicio venía primero, rápido como una nevada repentina, y la ayuda, si llegaba, era tardía y a regañadientes. Mientras Harlan cortaba la sierra de un estante, una mujer mayor entró, envuelta en un chal de lana gruesa, su rostro enjuto como madera secada al sol. Era la viuda Jenkins, dueña de la pensión al final de la calle, y su mirada se clavó en Helena como un gancho. «La nieta de Harlan, ¿verdad? Margaret siempre dijo que no vendrías. Demasiado blanda, criada en la ciudad con maridos que no valen nada». Las palabras cayeron pesadas, sin malicia abierta, pero con el filo de la verdad local. En el pueblo, las madres sin hombres eran sospechosas, vistas como cargas que el invierno rompería. Helena sintió el calor subir a sus mejillas, no de ira, sino de la familiar duda que la había perseguido desde el divorcio, la que la hacía cuestionar si merecía este refugio, si su pobreza era un pecado heredado. «No huyo», respondió Helena en voz baja, recogiendo sus compras en una bolsa de arpillera. «Solo sobrevivo». Pero las palabras sonaron huecas incluso para ella. Harlan resopló, entregándole la sierra. «Sobrevivir arriba no es para todos. La montaña juzga antes que nadie. Y los secretos de Margaret, mejor déjalos enterrados. Hubo un tiempo en que esa familia removió cosas que no debían». Su tono se volvió conspirador, ojos desviándose hacia la ventana donde la nieve comenzaba a arremolinarse de nuevo. Helena no preguntó. El peso de la historia familiar ya la aplastaba. Su abuela, sola tras la explosión minera que se llevó a su abuelo, había rechazado la caridad del pueblo, murmurando sobre deudas ocultas y tierras robadas por compañías de carbón en los años 50. Rich Hollow recordaba eso, cómo Margaret se aisló, tejiendo en silencio, mientras el pueblo chismeaba sobre locuras de viuda. Salió de la tienda con el corazón latiendo con fuerza, el aire frío azotando su rostro como un reproche. El pueblo parecía observarla. Un grupo de hombres en el diner la miraron de reojo, sus voces bajando al pasar. Una niña en la acera se apartó, como si la pobreza fuera contagiosa. La nieve cubría el empedrado en una capa fina, y el silencio del valle se extendía, roto solo por el crujido distante de un carro.
Elena subió al carro, las manos temblando al girar la llave del motor viejo. La duda se enredaba en su pecho. ¿Era digna de esta herencia? ¿O el pueblo tenía razón, y ella era solo una intrusa? ¿Una madre luchando por dignidad en un lugar que la medía por sus cicatrices? El ascenso de vuelta fue más lento, la grava resbalando bajo las ruedas, el bosque cerrándose como un juicio mudo. La cabaña emergió de la niebla como un faro solitario, sus troncos oscuros manchados de nieve. Sofía corrió al porche al oír el motor, Max ladrando una bienvenida. Elena la abrazó, sintiendo el calor de su hija contra el frío del rechazo. Pero en el interior, la caja esperaba sobre la mesa. Su metal helado, un recordatorio de que la historia familiar no se juzgaba solo por el pueblo. La montaña, con su silencio eterno, era la verdadera testigo de la pobreza de Elena, de la fuerza callada de su abuela, de los secretos que el invierno desenterraría sin piedad. El aislamiento se profundizaba con cada hora, sin vecinos cercanos, solo el viento y el bosque como compañía, y la duda que el pueblo había plantado crecía como raíces bajo la nieve. Elena miró a Sofía, quien confiaba en silencio, sus ojos grandes siguiendo cada gesto de la madre. Max olfateó la bolsa de compras, gruñendo suavemente hacia la ventana, como si sintiera las miradas invisibles del valle. Aquí arriba, la supervivencia era un acto de coraje quieto, luchando no solo contra el frío, sino contra el peso de juicios que llegaban tarde, si es que llegaban. La noche cayó, envolviendo la cabaña en un manto de silencio, y Elena se sentó junto al fuego, la sierra en mano, sabiendo que el verdadero juicio vendría de lo que la caja revelara. Comenta desde dónde estás viendo esto. Quiero saber qué tan lejos pueden llegar estas historias de montaña. El sol del mediodía luchaba por perforar la capa de nubes grises que colgaban sobre las ridges, proyectando una luz pálida y difusa sobre el claro nevado. Elena se sentó a la mesa de la cocina, la sierra manual recién comprada en la mano, su filo romo reflejando el resplandor tenue de la lámpara de queroseno. La caja de metal reposaba ante ella como un centinela silencioso, su superficie oxidada marcada por arañazos que parecían huellas de dedos desesperados. El aire en la cabaña era denso, cargado del olor a madera húmeda y el humo residual del fuego matutino que aún crepitaba débilmente en la chimenea de piedra. Afuera, la nieve continuaba cayendo en espirales lentas, acumulándose en los alféizares y amortiguando el mundo en un silencio que parecía contener la respiración. Sofía observaba desde el sofá, envuelta en la manta de su abuela, sus rodillas recogidas contra el pecho como si buscara refugio en su propio cuerpo delgado. Tenía esa confianza quieta que Elena tanto admiraba y temía. No preguntaba, no exigía, solo esperaba con ojos que absorbían cada gesto, cada pausa. Max yacía a sus pies, el pastor alemán con el hocico apoyado en las patas delanteras, pero sus orejas se movían sutilmente, captando los sonidos del bosque más allá de las paredes de troncos. El perro había olfateado la caja la noche anterior, un gruñido bajo emanando de su garganta, como si reconociera en ella un eco de peligros pasados. Elena sintió un nudo en el estómago. En las calles de la ciudad, Max había sido su instinto, alertando antes de que el miedo humano se materializara. Aquí, en la montaña, su vigilancia parecía aún más aguda, un puente entre el instinto animal y los secretos humanos enterrados bajo la nieve. Con un suspiro profundo, Elena posicionó la sierra contra el candado antiguo. El metal se dio con un chirrido agudo, como el lamento de una bisagra oxidada, y el cierre se abrió con un chasquido seco que reverberó en el silencio de la cabaña. El corazón de Elena latió con fuerza,
un pulso que competía con el viento que gemía contra las ventanas empañadas. Levantó la tapa con cuidado, el metal frío quemando sus palmas, y el interior reveló su contenido en capas de polvo y oscuridad. Un fajo de papeles amarillentos atados con un cordel deshilachado, un mapa doblado con líneas trazadas a mano en tinta desvaída, y en el fondo un sobre sellado con cera roja agrietada, marcado con la inicial M, de Margaret, su abuela. El primer papel que sacó era un acta de propiedad, datada de 1948, con el sello borroso de un notario de Ridge Hollow. Detallaba la cesión de tierras en las laderas superiores, un terreno rico en vetas de carbón que su abuelo había reclamado tras la guerra. Pero allí, en una nota manuscrita al margen, la letra temblorosa de su abuela anotaba: robado por la compañía en 52. La explosión no fue accidente. Pruebas en el Pozo del Este. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no solo por el frío que se filtraba por las grietas del piso, sino por el peso de esa acusación. Recordaba vagamente las historias susurradas en visitas de infancia. Su abuelo, un minero fuerte y callado, muerto en una galería colapsada, un suceso que el pueblo atribuyó a la mala suerte de las minas. Margaret nunca lo creyó. Se aisló en esta cabaña, rechazando las condolencias y los pagos de compensación de la Eastern Coal Company, murmurando sobre deudas falsificadas y mapas alterados. Sofía se acercó, su curiosidad venciendo el silencio. «Mamá, ¿qué dice?», preguntó en voz baja, extendiendo una mano hacia el mapa. Elena lo desplegó sobre la mesa, el papel crujiendo como hojas secas bajo sus dedos. Era un croquis detallado de las montañas circundantes, con el claro de la cabaña marcado como centro y líneas que serpenteaban hacia un pozo abandonado en el bosque oriental, a unas 2 millas de distancia. Flechas rojas indicaban muestras de roca y registros enterrados, junto a coordenadas precisas garabateadas en los bordes. Esto muestra dónde tu bisabuelo trabajaba», explicó Elena, su voz un hilo tenso en el aire quieto. Parece que la abuela guardó evidencia de algo malo, algo que la compañía de carbón no quería que se supiera. Max se levantó de golpe, su gruñido bajo rompiendo la tensión como un trueno distante. El perro se acercó a la ventana, el pelaje erizado, mirando fijamente hacia el borde del bosque donde la niebla se arremolinaba entre los pinos. Elena siguió su mirada, pero solo vio el blanco ininterrumpido de la nieve cayendo, cubriendo las huellas que habían dejado esa mañana. Sin embargo, el instinto de Max era infalible. En la ciudad había olido a los acreedores antes de que tocaran la puerta, y ahora, en esta quietud montañosa, parecía percibir una amenaza que el ojo humano no captaba aún. Elena cerró el mapa con manos temblorosas, guardando los papeles de vuelta en la caja. El descubrimiento no era solo un secreto familiar, era una grieta en la historia del pueblo, un hilo que podía desentrañar mentiras enterradas bajo décadas de silencio y nieve. El sobresellado la tentaba, pero el frío del mediodía se intensificaba y el techo aún necesitaba más tejas antes de que la tormenta prometida llegara. Elena lo guardó todo en un cajón de la mesa, oculto bajo un paño raído, pero la semilla de conflicto ya había germinado en su pecho. ¿Y si la Eastern Coal, o lo que quedara de ella, aún vigilaba estas tierras? Ridge Hollow había juzgado a su abuela como loca por sus reclamos, pero ahora, con estos documentos en mano, Elena sentía el peso de una verdad que podía cambiar su futuro o destruirlo. La pobreza que las había traído aquí podría transformarse en justicia, pero ¿a qué costo? Alertar al pueblo, atraer ojos no deseados a su refugio frágil. Sofía tomó la mano de su madre, su toque cálido, un ancla en la introspección que amenazaba con ahogarla.
Lo encontraremos, mamá, como Max encuentra el camino en la niebla. La niña hablaba con esa fe simple, nacida de años de supervivencia compartida, donde la madre era el faro en la tormenta. Elena la abrazó, sintiendo el latido acelerado de su hija contra su pecho, y miró hacia la puerta donde Max aún vigilaba. El bosque susurraba, los pinos crujiendo bajo el viento que traía el aroma a tierra helada y pino resinoso. La montaña, testigo eterna, parecía inclinarse un poco más cerca, sus ridges envueltas en niebla como velos de secretos a punto de revelarse. Mientras preparaban un almuerzo escaso de pan duro y conservas, Elena no podía sacudirse la sensación de que el descubrimiento había despertado algo más que papeles viejos. El mapa señalaba el Pozo del Este, un lugar que su abuela había evitado mencionar en vida, un sitio donde la tierra guardaba no solo carbón, sino evidencias de negligencia corporativa, explosiones provocadas por recortes de seguridad, deudas falsificadas para apoderarse de tierras familiares. Si era verdad, podría reclamar compensaciones olvidadas, un futuro más seguro para Sofía, escuela en el pueblo, reparaciones reales para la cabaña. Pero el riesgo acechaba. El pueblo, con su juicio tardío, podría cerrarse como una trampa, y la compañía, si aún existía, no querría que el pasado saliera a la luz. El viento aulló de nuevo, sacudiendo las tejas sueltas, y Max ladró una vez, corto y urgente, hacia la oscuridad del bosque. Elena se levantó, el mapa quemando en su mente como una brasa. El giro emocional era innegable, de una herencia dudosa a un legado de verdad enterrada, la caja había cambiado todo. Ahora, en la quietud de la cabaña, con la nieve cayendo como un sudario, Elena supo que su lucha por dignidad se extendía más allá de la supervivencia diaria. Era por la memoria de su abuela, por la justicia que la montaña había guardado en silencio durante tanto tiempo. El frío se profundizaba, pero en su interior una determinación quieta ardía, lista para enfrentar lo que el invierno desenterrara. La nieve se acumulaba en montones irregulares contra los troncos de los pinos, transformando el claro en un paisaje de silencio opresivo, donde cada rama cargada parecía inclinar la cabeza en duelo. Elena se detuvo en la puerta de la cabaña, el mapa enrollado en su bolsillo interior como un secreto vivo que latía contra su pecho. Habían pasado horas desde el descubrimiento, pero el peso de esos papeles amarillentos no se disipaba. Era como si la tinta desvaída de su abuela hubiera despertado un eco en la estructura misma de la cabaña, haciendo que las vigas crujieran con una urgencia nueva. El aire del atardecer era cortante, impregnado del aroma terroso de la tierra congelada y el leve dulzor de la resina que goteaba de los árboles heridos por el viento. Sofía caminaba a su lado, sus botas pequeñas hundiéndose en la nieve fresca, mientras Max avanzaba delante, su hocico olfateando el suelo con deliberación, como si trazara un camino invisible marcado por olores olvidados. Habían decidido salir al amanecer del día siguiente, pero la impaciencia, o quizás el miedo a que la tormenta las encerrara, las impulsó a actuar antes. El mapa señalaba el Pozo del Este con una precisión que helaba la sangre, un sendero olvidado que serpenteaba por el bosque oriental, a menos de 2 millas, pero en terreno traicionero donde las raíces expuestas y las pendientes heladas convertían cada paso en una apuesta. Elena llevaba una mochila ligera con la linterna, un termo de sopa caliente y el sobre sellado que aún no había abierto. Su instinto le decía que esperara, que el contenido final de la caja merecía la quietud de un lugar donde la montaña pudiera ser testigo directo. Sofía no protestó por el frío ni por el esfuerzo. Su confianza era un gesto silencioso, un roce de su mano enguantada contra la de Elena, un recordatorio de que juntas habían enfrentado noches peores en callejones ventosos de la ciudad.
Max lideraba el camino, su pelaje negro y fuego salpicado de copos que se derretían al instante contra su calor. El pastor alemán se movía con una gracia tensa, deteniéndose en intervalos para olfatear el aire, sus orejas erguidas captando susurros que el viento llevaba desde las ridges distantes. Elena recordaba cómo lo habían encontrado en esa perrera, un animal marcado por cicatrices de peleas callejeras, destinado a ser olvidado como ellas mismas lo habían sido en los refugios. Ahora, en esta vastedad montañosa, Max era más que un compañero. Era el sentido que Elena había perdido en años de supervivencia precaria. Un K9 improvisado que olía la verdad antes de que se revelara. «Quédate cerca, Max», murmuró Elena, aunque sabía que el perro no necesitaba órdenes. Su lealtad era un lazo forjado en el frío compartido, un gruñido bajo que vibraba en el aire quieto como una advertencia prematura. El sendero del mapa no era más que un hilo de grava erosionada, cubierto ahora por una capa de nieve que crujía bajo sus pasos. Los pinos se cerraban alrededor, sus troncos oscuros y húmedos, exhalando un aliento de savia y podredumbre, mientras la niebla ascendía desde el valle en volutas que difuminaban los contornos de las rocas. Elena sentía el pulso de la montaña en cada respiración. El silencio no era vacío, sino cargado, como el instante antes de una avalancha. Pensaba en su abuela, Margaret, sola en esta cabaña tras la explosión de 1952, tejiendo mantas junto al fuego, mientras el pueblo abajo murmuraba sobre accidentes inevitables. Los documentos en la caja pintaban un cuadro diferente. La Eastern Coal Company había falsificado deudas para reclamar tierras, ignorando grietas en las galerías que su abuelo había reportado en vano. La explosión no fue suerte mala, fue negligencia, un secreto enterrado para proteger ganancias, y Margaret lo había guardado como un juramento silencioso. Sofía tropezó en una raíz oculta bajo la nieve y Elena la levantó con un movimiento fluido, sus brazos fuertes por años de cargar bolsas de supermercado y maletas improvisadas. «Está bien, mi amor, solo un paso más», susurró, aunque en su voz se filtraba la duda que el descubrimiento había avivado. ¿Y si esto no traía justicia, sino más aislamiento? Ridge Hollow ya las juzgaba como intrusas. Revelar un escándalo viejo podría convertirlas en enemigas. Pero el mapa quemaba en su bolsillo, un cambio irrevocable. De una herencia dudosa a una misión por verdad. La caja había transformado su lucha por dignidad en algo mayor. Un acto de coraje que honraba la memoria de Margaret y protegía el futuro de Sofía. El pozo emergió de la niebla como un fantasma, un círculo de piedras musgosas hundido en la ladera, cubierto por una rejilla de madera podrida que crujía bajo el peso de la nieve acumulada. Max se detuvo abruptamente, su gruñido profundo resonando en el claro boscoso, el pelaje erizado como si el suelo mismo exhalara peligro. Elena se arrodilló junto a la rejilla, el frío de las piedras filtrándose a través de sus guantes raídos. Con la linterna iluminó el interior. No era solo un pozo minero abandonado, sino un escondite deliberado. Bajo la rejilla, medio enterrado en tierra helada, yacía un cajón de madera sellado con clavos oxidados, marcado con la misma inicial M que el sobre. El corazón de Elena se aceleró. Esto era la extensión del descubrimiento, la prueba tangible que el mapa prometía. Empujó la rejilla con esfuerzo, el madera astillándose en sus manos, y Max ayudó con el hocico, desenterrando el cajón con patas decididas. Sofía se acercó, su aliento formando nubes en el aire gélido, y juntas lo abrieron. Dentro, envueltos en tela impermeable raída, había viales de roca negra.
muestras de carbón con vetas inestables y un cuaderno de notas, la letra de Margaret detallando fechas, nombres de capataces y diagramas de grietas ignoradas. La compañía sabía, leyó Elena en voz baja, su voz quebrándose en el silencio. Sabían y mintieron. Para salvar la mina, sacrificaron vidas. Era el núcleo del secreto. Evidencia de negligencia criminal, oculta aquí para que el tiempo y la nieve la preservaran, un legado de resistencia que Margaret había dejado para quien viniera después. Pero mientras guardaban el cuaderno en la mochila, Max se tensó de nuevo, su mirada fija en la línea de árboles al borde del claro. Un crujido lejano rompió el silencio, no el viento, sino pasos deliberados en la nieve, amortiguados pero cercanos. Elena se puso de pie. El frío ahora un aliado que agudizaba sus sentidos. La niebla se espesaba, envolviendo las ridges en un velo que ocultaba formas vagas. ¿Un excursionista perdido o algo peor? El descubrimiento había despertado no solo verdades, sino ojos invisibles, quizás enviados por ecos de la compañía que aún rondaban estas tierras. Sofía se pegó a su pierna, su confianza quieta ahora teñida de temor, y Elena la tomó de la mano, retrocediendo hacia el sendero. El regreso a la cabaña fue un descenso apresurado, la nieve cayendo más densa, el viento aullando como un lamento por los secretos desenterrados. Max cerraba la marcha, gruñendo intermitentemente, su instinto confirmando lo que Elena sentía en los huesos. El conflicto se profundizaba, la montaña testigo de una verdad que ya no podía ignorarse. En la cabaña, con el fuego encendido y el cuaderno sobre la mesa, Elena abrazó a Sofía. El calor de su hija un bálsamo contra la tormenta que se avecinaba. El sobre sellado aún esperaba, pero ahora sabían que abrirlo significaría cruzar un umbral, de supervivencia a confrontación, donde la dignidad de una madre solitaria se entretejía con la justicia largamente negada. Afuera, la oscuridad se cerraba y la nieve cubría sus huellas, pero el eco de esos pasos en el bosque persistía, un recordatorio de que la montaña guardaba sus secretos, pero también los compartía con quienes osaban escuchar. La noche se cerraba sobre la cabaña como un manto de plomo, la nieve cayendo en ráfagas densas que azotaban las ventanas con un susurro insistente, como dedos helados tratando de entrar. Elena se sentó junto a la chimenea, el cuaderno de su abuela abierto sobre sus rodillas, las páginas amarillentas iluminadas por el resplandor anaranjado de las llamas que luchaban por mantenerse vivas. El aire dentro era espeso, cargado del olor a humo de leña húmeda y el leve hedor metálico de la tierra congelada que se filtraba por las grietas del piso. Sofía dormía en el sofá cercano, su respiración rítmica un ancla en la quietud, mientras Max permanecía de pie junto a la puerta, su silueta negra recortada contra la madera astillada, las orejas tiesas y el hocico arrugado en un gruñido silencioso que vibraba en el pecho de Elena como un eco de su propia inquietud. El cuaderno detallaba todo con una precisión cruda. Fechas de inspecciones ignoradas en 1951. Nombres de capataces de la Eastern Coal Company que habían falsificado reportes de seguridad y diagramas garabateados que mostraban grietas en las galerías del Pozo del Este, amplificadas por la negligencia para maximizar la extracción. Margaret había anotado observaciones diarias tras la explosión, visitas a notarios que la despidieron como viuda histérica, y un pago secreto que la compañía le ofreció para silenciarla, un sobre con billetes sucios que ella rechazó, quemando el dinero en esta misma chimenea. La montaña no miente, escribía en una página, la tinta emborronada por lágrimas secas, pero los hombres del valle sí, enterrad la verdad aquí, para que un Harlan la encuentre.
Elena pasó los dedos sobre esas palabras, sintiendo el pulso de una rabia contenida que su abuela había llevado sola durante décadas. Un legado que ahora caía sobre sus hombros frágiles, marcados por años de pobreza y exilio urbano. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, sacudiendo las tejas recién clavadas y enviando espirales de nieve contra el porche, donde el cajón del pozo yacía cubierto por una lona improvisada. Elena había decidido no moverlo aún. El peso de las muestras de roca y las notas era demasiado grande para transportarlo en la oscuridad, y el sendero de regreso ya se había borrado bajo la tormenta incipiente. Pero el crujido que habían oído en el claro del pozo persistía en su mente. Un sonido deliberado que Max había confirmado con su alerta inquebrantable. El perro no se equivocaba. En las noches de la ciudad, había olfateado a los caseros agresivos antes de que golpearan la puerta, y ahora, en esta vastedad aislada, su instinto parecía afinado por el silencio de la montaña, un sensor vivo para amenazas que el ojo humano solo intuía en sombras. Un golpe seco contra la ventana la sacó de su introspección. No era el viento, era algo sólido, como una rama, pero el bosque inmediato estaba demasiado cerca, y Max se lanzó hacia la puerta con un ladrido grave que resonó en las vigas. Elena se levantó de un salto, el cuaderno cayendo al piso con un tud sordo, y corrió a la ventana, limpiando el hielo con la manga. En la línea de árboles al borde del claro, una forma vaga se movía, una silueta alta, envuelta en un abrigo oscuro, inmóvil ahora bajo la nieve que caía en cortinas. No era un animal. El contorno humano era inconfundible, y cuando un destello de luz, quizás una linterna, cortó la niebla, Elena sintió el frío del miedo helar su sangre más que el viento exterior. ¿Quién era? ¿Un vecino curioso de Ridge Hollow, alertado por sus visitas al pueblo, o algo peor, un agente de la compañía, ecos de un pasado que no quería ser desenterrado? Sofía se despertó con un sobresalto, sus ojos grandes y somnolientos buscando a su madre en la penumbra. «¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Es Max!». Elena la abrazó rápidamente, presionando su cabeza contra su pecho para amortiguar el latido acelerado de su corazón. «Nada, mi amor, solo la tormenta. Vuelve a dormir». Pero la mentira pesaba en su lengua. La niña, con su confianza quieta forjada en refugios precarios, no insistió, solo se acurrucó más cerca, su mano pequeña aferrando la camisa de Elena como un talismán. Max gruñía sin cesar ahora, su cuerpo tenso contra la puerta, y Elena sabía que no podía ignorarlo. Tomó la linterna de la mesa y un hacha del cobertizo, la misma que su abuela había usado para partir leña, saliendo al porche con el viento azotando su rostro como un latigazo. La nieve azotaba sus ojos, cegándola momentáneamente, pero avanzó unos pasos hacia el borde del claro, el hacha pesada en su mano enguantada. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz ahogada por el aullido del viento, que traía el aroma salado de pino helado y algo más. Humo distante, quizás de un motor. La silueta se movió de nuevo, retrocediendo hacia los árboles, pero no antes de que Elena captara un brillo metálico en su mano. Un teléfono o un arma. El pánico la invadió, no por violencia, sino por la certeza de que el descubrimiento en el pozo había atraído atención no deseada. La Eastern Coal, disuelta en los 80 pero con herederos corporativos que aún reclamaban tierras en los Apalaches, no toleraría evidencias de negligencia que pudieran revivir demandas olvidadas. El viejo conflicto familiar resurgía. No solo la muerte de su abuelo, sino disputas por deudas falsificadas que el pueblo había enterrado junto con los mineros, juzgando a Margaret como una carga en lugar de una verdad inconveniente. Max ladró con furia, tirando de la cadena que Elena había improvisado para retenerlo, y ella retrocedió hacia la cabaña, el corazón martilleando. Dentro,
Cerró la puerta con cerrojo. El sonido metálico un juramento en la quietud. La tormenta empeoraba, el viento gemido como un lamento colectivo de las Ridges, y la niebla se espesaba, envolviendo la cabaña en un aislamiento total. Elena miró el cuaderno en el piso, sus páginas abiertas como una herida, y supo que una decisión se cernía sobre ella: esconderlo todo de nuevo, preservar su refugio frágil contra el juicio del pueblo y las sombras corporativas, o llevar las pruebas a Rich Hollow, arriesgando todo por la justicia que su abuela había soñado. La pobreza las había traído aquí, pero esta verdad podía romperlas o redimirlas. Sofía se sentó frotando sus ojos. ¿Vamos a estar bien, mamá? Elena la miró, viendo en su hija el reflejo de su propia lucha. Una madre luchando por seguridad en un mundo que juzgaba rápido. Un niño que confiaba en silencio pese al temor. Sí, mi amor, lo estaremos. Pero mientras el fuego crepitaba y Max patrullaba la habitación con pasos tensos, Elena sintió el peso de la montaña como nunca, testigo muda de su coraje quieto, pero también de los peligros que el invierno desenterraba. La silueta en los árboles había desaparecido en la nieve, pero su presencia persistía, un recordatorio de que el conflicto escalaba, y la decisión que tomara esa noche definiría no solo su supervivencia, sino el legado que dejaría para Sofía en estas alturas eternas. Si esta historia ya te ha conquistado el corazón, dale like. Ayuda a que la historia de Elena llegue a más personas que aún creen en la resiliencia. La tormenta rugía fuera de la cabaña como un aliento furioso de la montaña, enviando ráfagas de nieve que se pegaban a las ventanas como lágrimas congeladas. Elena se arrodilló junto al fuego, el cuaderno de su abuela aún abierto en el piso, sus páginas temblando ligeramente con las corrientes de aire que se colaban por las rendijas de las paredes de troncos. El resplandor de las llamas bailaba sobre su rostro, iluminando las líneas de fatiga que surcaban su piel, marcadas por años de noches sin descanso en moteles baratos y refugios improvisados. Sofía se había acurrucado de nuevo en el sofá, su cuerpo pequeño envuelto en la manta raída, pero sus ojos permanecían entreabiertos, observando a su madre con esa confianza silenciosa que era su mayor fortaleza. No un llanto, no una demanda, solo una presencia quieta que anclaba a Elena en medio del torbellino interior. Max patrullaba la habitación con pasos medidos, sus uñas raspando el piso de madera con un ritmo constante, como un reloj que medía el pulso de la amenaza invisible. El pastor alemán se detuvo junto a la mesa, olfateando el cajón donde habían guardado el sobre sellado, su hocico arrugado en un gruñido bajo que vibraba en el aire denso. Elena lo miró, reconociendo en él el instinto que la había salvado tantas veces. En las calles de la ciudad, Max había olido el peligro antes de que se materializara en sombras de caseros o extraños, y ahora, en esta quietud montañosa, parecía atraído por el sobre como si contuviera no solo papel, sino un aroma a traición enterrada. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró Elena, extendiendo una mano para acariciar su pelaje erizado. El perro presionó su hocico contra el cajón, un gesto insistente que rompió la parálisis de Elena. Con manos temblorosas abrió el cajón y sacó el sobre, la cera roja agrietada cayendo en fragmentos como escamas de hielo. El sello cedió con un crujido seco bajo sus dedos, revelando una carta escrita en la letra firme pero temblorosa de Margaret, fechada en 1965, 13 años después de la explosión. Elena la leyó en voz baja, su voz un hilo entrecortado que competía con el aullido del viento. «Querida nieta, si lees esto, significa que la montaña te ha traído de vuelta. No fue solo la mina lo que nos quitaron, fue la verdad misma. Tu abuelo descubrió que el capataz, Elias Thorne, el hombre que el pueblo llama héroe,
por salvar a 3 mineros esa noche, falsificó los reportes. Él era el hermano del dueño de la Eastern Coal, y para encubrir las grietas que ignoraron, provocó el colapso con una carga extra de dinamita. Yo lo supe por un minero que sobrevivió, pero el pueblo lo cayó todo. El notario quemó los deeds originales, y Thorne se quedó con nuestras tierras del este, disfrazándolo de deuda saldada. Enterré las pruebas en el pozo para que no las encontraran. Pero si las sacas a la luz, ten cuidado. El pueblo protege a los suyos, incluso a los traidores. La montaña guarda la justicia. Haz que se oiga. Las palabras golpearon a Helena como un viento helado, profundizando la revelación que el cuaderno ya había insinuado. No era solo negligencia corporativa, era una traición íntima, tejida en el tejido del pueblo mismo. Elias Thorne, un nombre que Helena recordaba vagamente de las historias de su abuela, el héroe de Ridge Hollow, cuya estatua descolorida aún adornaba la plaza del pueblo, con una placa que hablaba de sacrificio noble. Su familia había encubierto el crimen, robando no solo las tierras ricas en carbón, sino la memoria de su abuelo, un hombre callado que había muerto por advertir sobre las grietas. Margaret, sola en esta cabaña, había cargado con esa carga en silencio, rechazando la caridad del pueblo porque sabía que era sangre manchada. El sobre incluía un deed original, arrugado y manchado, con la firma falsificada de Thorne, prueba irrefutable de la usurpación ilegal que había dejado a su abuela en la pobreza, tejiendo mantas para sobrevivir mientras el pueblo prosperaba en tierras robadas. Helena sintió las lágrimas calientes rodar por sus mejillas, no de pena, sino de una catarsis profunda que se expandía en su pecho como el fuego que crepitaba en la chimenea. Años de lucha. El divorcio que la dejó en la calle, arrastrando a Sofía por refugios donde las juzgaban como madres fallidas. La pobreza que mordía como el frío de estas montañas se entretejían ahora con el dolor de su abuela. Margaret no había sido la viuda loca que Ridge Hollow murmuraba. Había sido una guardiana, ocultando evidencia bajo la nieve y la madera para que una descendiente como Helena pudiera reclamar lo que era justo. La montaña, con su silencio eterno, había preservado esa verdad. Las ridges envueltas en niebla, los pinos que susurraban contra el viento, el pozo helado donde Max las había guiado. Era un testigo imparcial, indiferente a las traiciones humanas, pero fiel en su quietud. Sofía se incorporó, sintiendo la emoción en el aire, y se acercó a su madre sin palabras, solo un abrazo que envolvió el torso de Helena como una promesa. La niña no entendía todos los detalles, pero su confianza era un bálsamo. En las noches más oscuras de la ciudad, Sofía había dormido contra su pecho mientras Max vigilaba la puerta, y ahora, en esta cabaña relicto del siglo XIX, ese lazo se fortalecía. La abuela nos dejó esto para nosotras, susurró Sofía, su voz pequeña pero firme, tocando el deed con dedos curiosos. Helena la apretó más. El calor de su hija disipando el frío que se filtraba por las paredes, y por primera vez desde que llegaron, sintió una dignidad renovada. No era solo una madre homeless heredando un techo derruido, era la continuadora de un coraje ancestral, luchando por seguridad y verdad en un lugar que había intentado silenciarlas. Max dejó de gruñir por un momento, acercándose para lamer la mano de Helena, su hocico cálido un gesto de consuelo instintivo. Pero el perro volvió a tensarse, mirando hacia la puerta donde el viento traía ecos de la tormenta, y quizás de pasos amortiguados en la nieve. La revelación no traía paz inmediata, avivaba el conflicto, recordando que Thorne, aunque muerto, tenía descendientes en Ridge Hollow, familias que aún poseían las tierras robadas y que no querrían que el pasado saliera a la luz.
La compañía, disuelta pero con archivos enterrados, podría resurgir en demandas corporativas y el pueblo, con su juicio tardío, cerraría filas para proteger su héroe. Elena guardó el deed junto al cuaderno, ocultándolo bajo el piso suelto del dormitorio. Un escondite que Margaret había marcado en una nota marginal. La catarsis emocional la impulsaba ahora. No huiría como el pueblo esperaba de una mujer de la ciudad. Confrontaría la verdad, por Sofía, por su abuela, por la dignidad que la montaña le había devuelto en este silencio cargado. Afuera, la nieve continuaba cayendo en espirales densas, cubriendo el claro y el pozo lejano, pero el fuego en el interior ardía más fuerte, un reflejo de la determinación que Elena sentía crecer en su interior. La noche se extendía, el viento gimiendo contra las vigas como un lamento por los secretos finalmente revelados. Y en ese momento, con Sofía dormida de nuevo y Max a su lado, Elena supo que la justicia, aunque tardía, comenzaría a oírse en estas alturas. La montaña, testigo muda, inclinaba sus ridges en aprobación silenciosa, mientras el frío de la tormenta se convertía en el crisol de su coraje quieto. La tormenta había amainado al amanecer, dejando un manto de nieve fresca que cubría el claro como un sudario inmaculado, amortiguando el mundo en un silencio que parecía contener el aliento de la montaña misma. Elena se levantó antes de que la luz gris del sol filtrara por las ventanas empañadas. El frío del piso de madera subiendo por sus pies descalzos como un recordatorio de la vulnerabilidad que aún las rodeaba. El aire en la cabaña era gélido, impregnado del aroma a humo apagado y tierra helada que se colaba por las grietas de las paredes de troncos, donde la resina antigua exudaba un dulzor pegajoso mezclado con el olor metálico de la nieve derretida. Sofía aún dormía en el sofá, su rostro sereno bajo la manta tejida por su abuela, un lazo de lana áspera que parecía susurrar promesas de calidez en medio del invierno inclemente. Elena se acercó a la ventana, limpiando el hielo con la palma de la mano, y miró hacia el bosque. La niebla se arremolinaba entre los pinos, envolviendo las ridges en un velo espeso que difuminaba los contornos, pero no podía ocultar la huella sutil en la nieve al borde del claro. Una serie de pisadas irregulares que se perdían en la línea de árboles, como si la silueta de la noche anterior hubiera regresado para vigilar en la quietud. El corazón de Elena se aceleró, un pulso sordo que competía con el crujido distante de ramas bajo el peso de la nieve. Max, que había pasado la noche alternando entre gruñidos y patrullas inquietas, se levantó de su puesto junto al sofá y se acercó a la puerta, su hocico olfateando el aire con urgencia. El pastor alemán no ladraba ahora, solo emitía un gemido bajo, un sonido que Elena conocía bien de las noches en la ciudad, cuando el perro detectaba amenazas antes de que se materializaran en sombras. «¿Qué pasa, Max?», susurró ella, arrodillándose para acariciar su pelaje erizado, negro y fuego salpicado de copos secos. El perro presionó su hocico contra la puerta, arañando ligeramente la madera con una pata, como si insistiera en que la verdad enterrada no podía esperar más. Elena sintió el peso de la revelación de la noche anterior, la traición de Elias Thorne, el deed falsificado, la carta de su abuela que pintaba al héroe del pueblo como un verdugo corporativo, como una carga que se profundizaba con cada hora. Margaret no solo había ocultado evidencia de negligencia, había preservado prueba de un encubrimiento colectivo, donde Rich Hollow había cerrado filas para proteger a uno de los suyos, sacrificando la memoria de mineros como su abuelo por el espejismo de prosperidad. La montaña, con su silencio eterno, había guardado eso también. Los pozos abandonados como tumbas, las vetas de carbón que sangraban oscuridad bajo la nieve. Sofía se removió en el sofá, despertando con un bostezo suave,
sus ojos oscuros encontrando los de su madre en la penumbra. «Mamá, ¿vamos a ir al pueblo hoy?», preguntó en voz baja, incorporándose con esa confianza quieta que nunca flaqueaba, incluso después de la inquietud de la tormenta. Elena la miró, viendo en su hija el reflejo de su propia resiliencia, una niña que había confiado en silencio durante noches en autos fríos y refugios húmedos, donde la pobreza las había marcado como intrusas. «Sí, mi amor, pero primero dejemos que Max nos guíe un poco más». El perro, como si entendiera, empujó la puerta con el hombro, y Elena cedió, abriéndola al frío matutino que azotó el interior como un aliento gélido. Salieron al porche, la nieve crujiendo bajo sus botas, el aire puro y cortante llenando sus pulmones con un ardor que aclaraba la mente. Max se lanzó hacia el borde del claro, siguiendo un rastro invisible que solo él podía percibir. Su nariz rozando la superficie blanca, donde las pisadas de la noche se entretejían con huellas frescas, no de animal, sino de botas pesadas, marcadas por el barro del valle. Elena tomó la mano de Sofía, el termo de sopa caliente colgando de su hombro, y lo siguieron, el bosque cerrándose alrededor como un laberinto de troncos oscuros y húmedos. El sendero descendía ligeramente hacia el arroyo congelado detrás de la cabaña, un hilo de agua helada que serpenteaba entre rocas musgosas, y Max se detuvo en un montículo cubierto de nieve, excavando con patas decididas, lanzando copos al aire en espirales que danzaban bajo la luz difusa. Elena se arrodilló junto a él, el frío de la tierra filtrándose a través de sus guantes raídos, y ayudó a desenterrar lo que el perro había olfateado. No un objeto, sino una losa de piedra plana, medio enterrada bajo el hielo, marcada con un grabado tosco, la inicial M y una fecha, 1953, un año después de la explosión. Con esfuerzo, la apartaron, revelando un compartimento improvisado, un nicho en la tierra donde yacía un frasco de vidrio sellado, envuelto en tela impermeable, y dentro un fajo de cartas amarillentas atadas con cordel. Eran correspondencia entre Margaret y un minero sobreviviente, un tal Josiah Reed, quien detallaba cómo Thorne había ordenado la carga extra de dinamita para colapsar la galería defectuosa y ocultar las grietas reportadas. «El pueblo lo sabe», escribía Reed en una carta temblorosa. El notario, el sheriff, incluso el pastor, todos tomaron sobornos para reescribir los deeds. Thorne se quedó con las tierras del este y nosotros con tumbas. No hables, Margaret. Te matarán como a tu hombre. La revelación golpeó a Elena como una ráfaga de viento helado, profundizando la traición en capas que el pueblo había enterrado bajo décadas de silencio y nieve. No era solo un crimen corporativo, era una conspiración local, donde Rich Hollow había protegido a Thorne, hermano del dueño de la Eastern Coal, falsificando documentos para apoderarse de propiedades familiares, dejando a viudas como Margaret en la miseria. El sobreviviente, Reed, había desaparecido poco después, su nombre olvidado en los anales del pueblo, y Margaret había ocultado estas cartas aquí, cerca de la cabaña, guiada por Max, o por un instinto similar al del perro que ahora las había llevado. Elena leyó en voz alta, su voz quebrándose en el silencio del arroyo, donde el hielo crujía como un eco de verdades fracturadas. Lágrimas heladas rodaron por sus mejillas, no de debilidad, sino de una catarsis que liberaba el peso acumulado. La pobreza que había heredado no era solo mala suerte, sino el precio de un silencio impuesto, y ahora con estas pruebas podía romperlo. Sofía se arrodilló a su lado, tocando las cartas con dedos temblorosos, su confianza quieta transformándose en una determinación infantil. «La abuela nos protegió, mamá, como tú me proteges a mí». Elena la abrazó, sintiendo el calor frágil de su hija contra el frío que mordía sus huesos.
y Max se acurrucó junto a ellas, su hocico presionando contra el brazo de Sofía en un gesto de lealtad compartida. El perro había liderado el camino a esta verdad oculta, su olfato desenterrando no solo papeles, sino el corazón del legado de Margaret. Una denuncia de cómo el pueblo había cubierto el asesinato encubierto de mineros por ganancias, robando tierras que ahora pertenecían a descendientes de Thorne, familias respetadas en Ridge Hollow que aún vivían en casas construidas sobre mentiras. El viento susurró entre los pinos, llevando el aroma a savia y nieve fresca, y la montaña pareció inclinarse un poco más cerca, sus ridges envueltas en niebla como guardianes silenciosos. Elena guardó las cartas en la mochila, el peso ahora un bálsamo en lugar de una carga, y se levantó, el sol luchando por emerger sobre las cumbres. La catarsis era cinematográfica en su intensidad, el claro nevado como escenario, el arroyo helado como testigo, el perro y la niña como aliados en esta revelación profunda. Pero el conflicto no terminaba. Las pisadas en la nieve sugerían que alguien, quizás un descendiente de Thorne, alertado por rumores en el pueblo, ya rondaba, y confrontar esto significaría enfrentar el juicio tardío de Ridge Hollow, un pueblo que ayudaba solo después de medir el costo. Elena miró a Sofía, cuya mano en la suya era un juramento quieto, y supo que esta verdad, desenterrada por Max, impulsaría su coraje hacia la justicia. Regresaron a la cabaña con pasos firmes, la nieve cubriendo sus huellas, como si la montaña borrara el pasado para dar paso al futuro. Dentro, el fuego crepitó de nuevo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, y Elena extendió las cartas junto al cuaderno y el dead, un mosaico de evidencias que honraba la memoria de su abuela. El frío persistía, pero en su interior ardía una resolución: ir al pueblo, revelar la conspiración, reclamar las tierras robadas para un futuro seguro. Sofía sonrió por primera vez en días, un gesto pequeño pero luminoso, y Max se tendió a sus pies, su vigilancia ahora un escudo contra las sombras que se avecinaban. La montaña, en su silencio introspectivo, parecía aprobar, sus vientos susurrando promesas de redención en la quietud del mediodía. El sol de finales de invierno se filtraba a través de las nubes dispersas, proyectando una luz pálida y temblorosa sobre el claro nevado que rodeaba la cabaña. La nieve, endurecida por semanas de frío implacable, crujía bajo las botas de Elena mientras caminaba hacia el porche, el aire cargado del aroma fresco a pino descongelado y tierra húmeda que ascendía desde el arroyo. Habían pasado meses desde la revelación en el Pozo del Este, meses en los que la tormenta interior de Elena había igualado la furia de las nevadas que habían aislado la cabaña como un capullo de silencio. Ahora, con la primavera asomando en brotes tímidos en las laderas, el mundo parecía exhalar un aliento de renovación, aunque el peso de la montaña aún se sentía en cada respiración, un recordatorio de que la justicia, como la nieve, se derretía lentamente pero inexorablemente. Sofía corría delante, sus risas suaves rompiendo el silencio por primera vez en mucho tiempo, mientras Max trotaba a su lado, su pelaje negro y fuego reluciendo bajo la luz difusa. El pastor alemán había sido el hilo conductor de todo, su olfato guiando a la verdad oculta bajo la nieve, su vigilancia constante protegiendo las noches de tensión cuando las sombras del bosque se acercaban demasiado. Elena observaba a su hija, el rostro de la niña iluminado por una confianza renovada. No la quieta resignación de los días en la ciudad, sino una fe nacida de ver a su madre transformar el legado de dolor en algo tangible. La pobreza que las había arrastrado aquí, noches en refugios húmedos, comidas escasas compartidas con extraños, parecía ahora un capítulo lejano.
Aunque las cicatrices permanecían grabadas en las manos callosas de Helena y en los ojos profundos de Sofía. La cabaña se erguía renovada, sus tejas de cedro clavadas con firmeza gracias a los esfuerzos de Helena durante las largas semanas de aislamiento. El techo, que había iniciado todo con aquellos golpes misteriosos, ahora resistía el viento sin quejarse, un símbolo de la supervivencia que Helena había forjado paso a paso. Dentro, las paredes de troncos aún crujían con el movimiento sutil de la madera vieja, pero el interior había cambiado. La chimenea de piedra ardía con leña seca. La mesa de la cocina estaba cubierta de provisiones compradas en Ridge Hollow, sin el peso de miradas juzgadoras, y el piso del dormitorio ya no ocultaba secretos bajo sus tablones sueltos. Helena había confrontado al pueblo con las evidencias, el cuaderno, las cartas, el deed falsificado, en una reunión silenciosa en la iglesia de Tablones, donde las palabras de su abuela resonaron como ecos en las Ridges. El juicio tardío del pueblo había llegado, como siempre, murmullos iniciales de incredulidad, ojos desviados hacia la nieta de la loca Harlan, pero la verdad, desenterrada por Max y presentada con la dignidad callada de Helena, había fracturado el velo de silencio. Descendientes de Thorn, dueños de las tierras robadas, habían intentado desacreditarla. Un abogado del Valle, argumentando que los papeles eran reliquias sin valor, pero las muestras de roca del pozo, analizadas por un experto neutral de la capital, confirmaron las grietas ignoradas y la dinamita mal colocada. La Eastern Coal, en su forma corporativa residual, cedió ante la demanda. Compensaciones por la negligencia de 1952, no solo dinero, sino la devolución de las tierras del este, un terreno que ahora aseguraba un futuro para Sofía, escuela en el pueblo, un huerto expandido, quizás incluso un trabajo estable para Helena en la tienda general donde Harlan, el tendero, había murmurado una disculpa reticente. Helena se detuvo en el porche, el viento suave rozando su rostro como una caricia de aceptación. La montaña, testigo muda de generaciones de secretos, parecía exhalar un suspiro en la bruma que se elevaba del valle. Ridge Hollow había ayudado tarde, como era su costumbre. Un grupo de hombres del pueblo llegó una semana después de la resolución, ofreciendo manos para reparar el cobertizo derruido y provisiones para el deshielo, sus rostros surcados por la vergüenza de haber protegido a Thorn durante décadas. La vieja Margaret tenía razón, admitió la viuda Jenkins en un gesto, entregando una canasta de conservas. No era redención completa. El pueblo aún susurraba sobre remover lo enterrado, pero era suficiente para que Helena sintiera el equilibrio restaurado, una justicia que honraba la memoria de su abuelo sin derramar sangre, solo con la persistencia de una madre luchando por dignidad. Sofía se giró, llamándola con un gesto de la mano, y Helena sonrió, un gesto raro que suavizaba las líneas de su rostro. Max se sentó a sus pies, su mirada fija en el horizonte donde las ridges se extendían como guardianes eternos. El perro ahora un compañero, no solo de supervivencia, sino de un hogar ganado. El futuro era más seguro. Las tierras devueltas incluirían un pozo de agua más profundo, evitando el esfuerzo del manual, y fondos para educar a Sofía en algo más que promesas susurradas en la noche. Helena había aceptado que la pobreza no definía su legado. Era el coraje quieto de Margaret, pasado a través de golpes en el ático y perros que olfateaban la verdad, lo que las había salvado. El sol ascendió un poco más, derritiendo la nieve en gotas que caían de los aleros con un ritmo suave, como lágrimas de alivio. Helena abrazó a Sofía, sintiendo el latido constante de su hija contra su pecho, y miró hacia la montaña, cuya memoria, enterrada bajo nieve y madera, finalmente se había liberado.
La supervivencia no era solo calor y comida. Era este momento de quietud, donde el viento contra la madera vieja susurraba aprobación, y la niebla se disipaba, revelando un camino claro hacia adelante. Suscríbete para más historias de coraje, resiliencia y redención. Gracias por ver el caso de Reparando el techo de su cabaña, mujer de montaña oyó golpes. Lo que halló arriba cambió todo. Nos vemos en la próxima. Y en el aliento silencioso de la montaña, su historia finalmente encontró un lugar para reposar, con la nieve como manto de memoria y la verdad escuchada al fin en la quietud de las cumbres.